Ya. Lo primero que queremos responder en este sentido es la pericia social como medio de prueba en tribunales de familia y en tribunales penales, ¿ya? Eh, Estos cambios, digamos, que se suscitan con la reforma a los sistemas judiciales en distintas partes de América, con los tribunales de familia, donde se ven temáticas relacionadas a la familia, y los juzgados de penales, donde se cambia en cierta medida el modo de acceder a la justicia, ¿ya? Con dos elementos sumamente importantes, o que al menos nosotros considerábamos importantes en su momento, porque nosotros veníamos trabajando con tribunales de menores, y en penal en realidad existía un juez que investigaba, hacía todo y juzgaba, digamos, sentenciaba, llevaba todo el proceso. Y era más bien inquisitivo, muy poco garantista de los derechos de la gente que estaba imputada por algún tipo de delito. Se actuaba más desde, había que probar la inocencia, digamos, ¿ya? Había harto problema con el tema del debido proceso. Dos elementos centrales es la oralidad y la inmediatez, ¿ya? Ya no estaban meses, años las causas en los tribunales, sino que era más rápido, más expedito. Además permitía el derecho a las personas de expresarse en los tribunales. Y a nosotros también. Conseguirse, me acuerdo, en los tribunales de menores, una audiencia con los jueces, era un proceso muy, muy difícil. Y en penal, los abogados defensores no tenían derecho a ver la carpeta de investigación, por ejemplo. ¿Ya? En esos tiempos, antes de estos cambios en los tribunales, existía el informe social, el informe que nosotros veníamos desarrollando desde siempre como trabajadores sociales. Pero al pasar a esta nueva modalidad, se comenzaron a llamar informe pericial social, ¿ya? El informe pericial social es el que hace el trabajador social, ¿ya? Yo sé que hay una discusión en otras partes de América respecto a qué es el informe pericial social desde el trabajo social, como nombre, ¿ya? Pero esa situación en Chile al menos está súper clara, que el informe pericial social lo hace el trabajador social, porque el informe que hace el psicólogo, el informe que hace el antropólogo o el sociólogo, se denominan informe pericial antropológico, informe pericial sociológico, informe pericial psicológico, ¿ya? No tenemos esa confusión por lo menos acá en Chile, ¿ya? Pero nosotros tuvimos que pasar desde el informe social que veníamos desarrollando al informe pericial social. Y cuando ocurrieron todos estos cambios, no sabíamos lo que era el informe pericial social. Lo primero que tenemos que saber que el informe social era una prueba documental que iba al tribunal, ¿ya? Eso es importante, es una prueba documental, ¿ya? Y el informe pericial es una prueba pericial, lo cual nos dice, pero es como lo mismo, ¿cierto? Claro, son lo mismo. Ambos son un medio de prueba. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver más adelante entre uno y otro. Pero ¿qué quiere decir que sea un medio de prueba? El medio de prueba son los elementos que utiliza el, el juez, ¿ya? Para producir convicción. Es decir, para decir, estos hechos ocurrieron y por lo tanto puedo declarar sentencia respecto a estos hechos con este informe, ¿ya? O con este medio de prueba. Hay distintos medios de prueba, ¿ya? Tal el documental, que ya decíamos, el informe social antes, era una prueba documental. Nosotros hacíamos informes socioeconómicos para la obtención de, por ejemplo, de pensión alimenticia en los juzgados civiles, ¿ya? Hacíamos informes de vulneración de derechos
en los tribunales de menores, ¿ya? Hacíamos informes para obtener algún beneficio de sustituciones de condena y de acceder a alguna medida cautelar distinta a la privación de libertad en penal, ¿ya? También medios de prueba para los casos de abuso, por ejemplo, ¿ya? Se producía, pero en manera documental, ¿ya? También es un medio de prueba de los testigos, ¿ya? Que es generalmente utilizado. Y también es un medio de prueba el informe pericial. Con esto, nosotros entramos a una visión de que lo que elaboramos para el tribunal, ¿ya? Tiene un peso de prueba, ¿ya? Por lo tanto, les va a generar una convicción al tribunal de que los hechos que ocurrieron, nosotros damos cuenta de ello. ¿Y quién hace el informe pericial? El perito, ¿ya? ¿Y quién es el perito? A modo general, Witthaus, citado en Robles, que en Robles es un escritor argentino que tiene un libro de peritaje, ¿ya? Él dice que es el tercero auxiliar del juez, que dotado de ciertos conocimientos especiales, que el juez no está obligado a tener, ¿ya? Es llamado para en un proceso para dar su opinión fundada cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada, ¿ya? Es decir, el tribunal solicita este informe al perito para que desarrolle un informe específico respecto a alguna materia determinada. ¿En qué materia a nosotros nos piden informes periciales? Informes socioeconómicos para pensión de alimentos, por primera vez, informe socioeconómico para pensión de alimentos para rebaja o aumento, informes de cuidado personal, informes de relación directa y regular, informes de vulneración de derechos, informes por compensación económica. Todos esos informes nos puede pedir el tribunal y otros más, pero son los que más recurrentemente uno hace. Desde la parte penal lo solicita o bien la Fiscalía o bien la Defensoría Penal Pública o los defensores particulares. También nos pueden pedir informes respecto a hechos, en el caso de Fiscalía, para acreditar hechos constitutivos de delito, y en el caso de Defensoría, para acreditar arraigo y posibilidades de que la persona pueda cumplir su condena en medio libre, porque tiene menos probabilidades de reincidir. Para elaborar estos informes, nosotros tenemos que guardar la objetividad, ¿ya? Independiente, quien te pida el informe, tú tienes que plantearle a los abogados que el informe va a ser objetivo de acuerdo a la documentación y la información que tú puedas recolectar, ¿ya? Y por otro lado, tiene que ser imparcial. Esos dos elementos hay que guardarlos muy celosamente, ¿ya? Recordemos que en los tribunales de familia, por lo menos, existe un listado de peritos. Cuando uno no es objetivo, no es imparcial, a uno lo podrían acusar de eso y por lo tanto podrían tacharnos de esa lista de peritos y no podríamos volver a ser peritos, ¿ya? ¿Y qué es el peritaje del trabajo social? Es una forma de evaluación compleja porque estamos hablando de personas, ¿ya? Que son sujetos activos del derecho, ¿ya? Y además tiene que contener una operación valorativa, sustentada en consideraciones técnicas de la disciplina, que trasciende la simple narración de resultados y percepciones y conlleva una opinión profesional, ¿ya? Por lo tanto, nuestro rol, de acuerdo a Marta Delaglio, que es una autora argentina que también tiene un libro de peritaje, ella dice que el rol del perito es mirar a través de nuestros ojos para aportar a la mirada del juez.
cuestionando un poco lo que se plantean a otros autores respecto de que nosotros somos auxiliares del juez, ¿ya? En el sentido de que nosotros no somos auxiliares del juez, sino que aportamos con nuestra mirada, desde nuestra expertise como trabajadores sociales. Voy a dejar hasta ahí para que puedan hacer preguntas específicas respecto a lo que les interesa saber hasta el momento de lo que vengo planteando. ¿Alguien tiene preguntas? Nadie tiene preguntas. Eso quiere decir que voy bien. Quiere decir que estoy... ¿La mayoría de ustedes ha hecho peritajes o informes sociales? ¿No han hecho ningún informe social? Ah, Hola. hay una perito. Excelente. Sí, yo he hecho peritajes para la Defensoría. Marcela. Sí, Ah, excelente. sí, No pagan muy pero bien, pero es bueno. no pagan muy bien. Por eso me interesa también especializarme en el área de los juzgados de familia o también de la fiscalía como para poder ampliar, porque siempre he hecho, pero hacia la Defensoría. Ya. ¿En forma privada igual? No, me inscribí como perito hace unos años atrás en la Defensoría Regional del Maule. Y Ya, desde ahí me llaman. ya. Es una buena entrada trabajar para la Defensoría, para conocer abogados, para ser particular. Y ahí se gana más. Sí. Mm, Y otra cosa que la objetividad, la imparcialidad y también la ética profesional, porque me tocó tuve que rechazar un peritaje porque conocía a la víctima, entonces no sentía que iba a haber objetividad al realizar el informe. sí, sí. Entonces Bueno, ahí yo lo deseché. hay un tema más que ético, La ¿ah? ética. Respecto a lo que tú estás diciendo. Mm, Uno no puede hacerle un informe pericial ni a un amigo ni a un no, conocido, ¿ya? porque no es imparcial. Por- Porque te van a cuestionar eso y Mm, hay una comisión de ética en los tribunales, por lo menos, que opera cuando esto ocurre y te pueden acusar, ¿ya? De ya, imparcialidad, digamos, están acusados. ¿Mm? Uno no ya. puede conocer a las personas. Había una colega que le hizo un informe de familia a un compañero de trabajo de su cónyuge, ¿ya? Ya. Y lo presentó en el tribunal y todo bien, ¿ya? Ella trató de ser lo objetiva posible dentro de lo que se puede, digamos, por las interpretaciones que uno tiene, que son bastante subjetivas, además. Eh, pero la acusaron porque le encontraron una foto donde aparecía en una actividad del cónyuge, donde aparecía este sujeto. Y con Ah, esa foto la acusaron. y no va a poder hacer, Igual, y después la eliminan, no puede hacer más informes. no siguió trabajando, pero igual Ah, se vio en una situación compleja. complicada, claro. Sí, porque Ya. la acusaron en los tribunales, digamos. Mm, Entonces uno no puede complicado. hacerle a nadie conocido, No, ni amigo, ni menos familiar. Ujú. yo conocía a la víctima, entonces encontré que no podía hacer el informe porque estaba defendiendo al culpable, digamos. Sí, pues, no, sí es mejor, es mejor. Mm, sí. En los informes sociales vamos a ver que no debiesen alejarse tanto de lo que es un informe pericial, ¿ya? Vamos a ver en qué se diferencian ahora. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? El informe social, de acuerdo a Jimena Méndez, ¿ya? Señala que es un documento privativo del trabajo social, que establece una situación social, económica, familiar del cliente, su grupo familiar, que se elabora con algún propósito definido
y que tiene la característica de considerar en él los juicios que la situación de las personas le merecen al asistente social. ¿Ya? Este es un tema controvertido porque es un documento privativo del trabajo social, pero esa norma o esa concepción hoy día está siendo infringida, digamos, ¿ya? En el sentido de que hay otras personas que están haciendo informes sociales. Por ejemplo, los orientadores de colegio, que envían informes al tribunal que son sociales, digamos, que no debiesen enviar ese tipo de informes. Hay abogados que también hacen informes y firman ellos, digamos, para informar respecto a situaciones familiares, lo cual me parece complejo, digamos, ¿ya? Además, hay un autor, Lázaro, que plantea que es un soporte documental que se refiere a una persona en un momento específico determinado de su vida, por lo cual es cerrado y no es ampliable. Y cualquier modificación posterior que quiera realizarse conllevará la elaboración de un nuevo informe. ¿Ya? Esto que le estoy planteando, respecto a los informes periciales, si uno hace un informe pericial, uno no lo debiese ampliar, ¿ya? Aunque te lo pida el abogado, ¿ya? Lo que uno puede hacer es un nuevo informe, por lo cual requiere un pago nuevamente, digamos, con respecto a la misma persona, ¿ya? Porque la situación varía. Un informe pericial no debiese tener mayor validez que 6 meses, ¿ya? A pesar de que hay audiencias que se demoran mucho más, uno tiene que hacerle saber al tribunal, cuando uno presenta el informe, de que este informe en realidad tiene más de 12 meses, o 10 meses, o 7 meses, por lo tanto ya a lo mejor no refleja la situación de cada una de las personas a las cuales uno va a exponer, digamos, ¿ya? El informe social indaga en las diversas variables que intervienen en el ámbito familiar, en su historia, en sus procesos vitales. Es un constructo teórico, metodológico e investigativo con fines de actuar e intervenir, que es compartido entre diferentes profesionales del trabajo social o no, para colaborar con un proceso familiar o individual. En cambio, el informe pericial, su eje central está dado en un contexto judicial, en el cual se plasma la evaluación efectuada, se da cuenta de una investigación realizada a una persona, su familia, su contexto social, para responder a preguntas establecidas en los puntos periciales por profesionales del derecho, abogados y jueces. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia entre el informe social y el informe pericial no está en el proceso metodológico, ético, científico, profesional, sino que el primero es un documento que tiene una finalidad de intervención y el segundo, su objetivo es contribuir a un proceso judicial. Esa es la diferencia fundamental, ¿ya? Hace años atrás pues, decían que había muchas más diferencias, digamos, ¿ya? Pero dentro del proceso de reflexión que uno lleva a cabo con los años de ejercicio, uno dice, no, porque nosotros antiguamente cuando hacíamos los informes sociales al tribunal, ¿ya? Dábamos cuenta de esta situación en las familias, dábamos cuenta si había vulneración de derechos, dábamos cuenta de situaciones complejas, digamos. Lo que no hacíamos, ¿ya? Era colocar la metodología, por ejemplo, ¿ya? Pero yo planteo que ese fue un error nuestro desde los informes sociales, ¿ya? Los informes sociales nosotros debemos colocar la metodología que usamos. Si hicimos entrevistas, si hicimos visita domiciliaria, cuántas visitas domiciliarias, qué técnicas usamos en el informe social debiesen estar incluidas. Porque también es una investigación, también es científica, también corresponde a nuestra disciplina, digamos. ¿Ya?
nosotros no lo hacíamos, y yo creo que era un error como lo veníamos haciendo, ¿ya? El informe pericial tiene que tener 3 elementos que son fundamentales. Uno es describir a la persona, la situación en la que se encuentra la persona, ubicarla en un contexto, donde vive la persona, con quién vive la persona, ¿ya? No necesariamente en todos los informes va los gastos y los ingresos y egresos, ¿ya? Pero es relevante cómo se mantiene la familia, ¿ya? Tienen que ir, como segundo elemento, tienen que ir los procedimientos que utilizamos, ¿ya? En las técnicas, los instrumentos, las teorías que utilizamos para hacer ese análisis respecto a este grupo familiar. Tiene que ir en el informe pericial. Y lo otro que tiene que estar en el informe pericial como elementos mínimos, digamos, es la conclusión. Y la conclusión tiene que estar construida con respecto a las preguntas que nos hace el Poder Judicial y que tenemos que responder, ¿ya? Por ejemplo, nos preguntan pensión de alimentos. ¿Cuáles son las necesidades del alimentario? En la conclusión tienen que ir claramente establecido cuánto es la necesidad de los alimentarios, ¿ya? Si nos preguntan respecto a compensación económica, si hay un menoscabo económico respecto a la mujer generalmente, ¿ya? Pero el cónyuge más débil se supone. Si hay un menoscabo económico, tenemos que responderle en la conclusión si hay menoscabo o no hay menoscabo, ¿ya? Son 3 elementos fundamentales que tienen que estar en los peritajes, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Yo, profesor. Dime, Manuel. Sí, la conclusión, yo soy de México, la conclusión del peritaje sería básicamente lo mismo que el dictamen o sería algo diferente. Bueno, el dictamen es el informe pericial, ¿ya? Cuando se habla de dictamen allá, se habla de informe pericial, ¿ya? También es como un sinónimo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Están calladitos, ¿ah? A lo mejor la están escribiendo, digo yo. No, tampoco. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Dependen de sus preguntas que podamos entrar en un análisis, un debate, se aclaran dudas, se amplía la discusión, digamos. ¿Ya? Buenas tardes, soy Carolina de Ecuador y quería hacerle una pregunta. En los elementos básicos de lo que es el informe pericial, en la descripción de la persona como primer punto, ¿se podría utilizar el modelo ecológico de Bronfenberg? Sí, por supuesto. Porque este nos ayuda a organizar la información de acuerdo al desenvolvimiento del individuo en los contextos. Sí, sin duda que sirve Bronfenbrenner. Es muy interesante su visión. Puede ser utilizado. ¿Alguna otra pregunta? Para ser perito es necesario tener magíster diplomado que te acredite. Qué buena pregunta, Catalina. No es necesario. No es necesario absolutamente nada. Solo tu título de trabajadora social. Tu título de psicólogo o psicóloga. Solo el título te habilita para poder ser perito. Hay requisitos específicos en el caso de querer estar inscrito en las Cortes de Apelaciones, ¿ya? Que te pueden pedir más de 5 años de experiencia, ¿ya? Donde sea y en lo que sea.
y la experiencia la miden más que nada por la cantidad de años que tú egresaste, ¿ya? Si tu título dice que egresaste en el 2014, el año pasado podría haberte inscrito como perito en las cortes. Ahora, en la práctica, a raíz de que las personas que hacemos peritaje nos vamos especializando, la competencia se vuelve un poco desigual, ¿ya? Y en los tribunales igual, sobre todo en penal, sí la calificación del perito importa, ¿ya? Sí importa. Un perito con mayor calificación, con mayores cursos, diplomados, grados, va a tener más peso un informe de un perito con esas características que un perito que esté iniciando y sea su primer informe y haya salido el año pasado de la universidad, ¿ya? Sí va a importar, pero en familia no necesariamente. Hay personas que egresaron hace 2 años y están haciendo informes periciales, ¿ya? Pero la necesidad de educarse en este ámbito o la necesidad de capacitarse, sin duda es una necesidad, ¿ya? En el sentido de que requieres tener elementos tanto teóricos, elementos del derecho, ¿ya? Para poder orientar tu trabajo en un peritaje. Por ejemplo, no hay formatos definidos y eso genera una amplitud de formatos que no es, que no ayuda, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista debiese haber algún tipo de formato mínimo, ¿ya? Ahora, lo mínimo es que tenga estos 3 elementos más el objetivo del peritaje. ¿Para qué se te pide? ¿Ya? ¿Qué otro elemento necesitas desarrollar habilidades para la defensa del informe? ¿Ya? Porque una cosa, uno puede escribir bonito, ¿ya? Y los informes sociales que nosotros hacíamos cuando empezamos esta reforma eran muy lindos, porque de tantos años estar escribiendo, uno le quedan coherentes. Pero llegábamos a la audiencia y no es lo mismo hablar que escribir. Por lo tanto, no. Y los abogados te hacían preguntas que uno no esperaba que te iban a hacer, ¿ya? Sobre todo en materias penales. Que te preguntan, ¿y qué es el trabajo social? Y ahí uno, porque tenés que tener una definición en tu cabeza, digamos. No de memoria, pero sí una respuesta, pero que no sea tuya, digamos, de algún autor. Entonces nos preguntaban, por ejemplo, ¿y usted describe la familia y desde qué perspectiva teórica? Oh, y nosotros no sabíamos. Porque cuando uno sale de pregrado y uno empieza a trabajar, uno empieza a hacer informes, pero a uno se le empiezan a olvidar los autores. Uno lo hace más mecánicamente después, pero en tribunales te pueden preguntar los autores, ¿ya? Y no sé, la dinámica familiar, la familia tiene una estructura de poder patriarcal, con roles distribuidos por género, el progenitor en el rol proveedor, la progenitora en el rol protector, ¿ya? ¿Y de dónde sacó esos conceptos? Y yo no ahí no sabía qué responder, digamos, ¿ya? Y esas eran las preguntas menos difíciles, ¿ya? Porque cuando te empiezan a preguntar por el contenido del informe, ¿ya? Hay hartas cosas que uno las da por como que todo el mundo las sabe, digamos. Porque estábamos acostumbrados a compartir los informes con personas que o acogían lo que nosotros decíamos, que era el Tribunal de Menores, por ejemplo, o compartía con colegas. Pues. Pero cuando se las pasa a alguien de derecho, no tendría por qué saber lo que es la ICEFER, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué es eso? ¿Ya? Por lo tanto, uno tiene que estar constantemente en formación. ¿Ya? Una buena área para iniciar. Oh,
una buena área para iniciar. Yo creo que el que uno pueda trabajar y se vincule con tribunales, por ejemplo, facilita que tú puedas después hacer informes. Facilita que tú puedas defender un informe en los tribunales, ¿ya? Porque la gente que nunca ha ido a tribunales de familia se asusta con los tribunales de familia. O sea, por ejemplo, aquí está Marcela, me parece que era la que trabajó en penal. La gente que trabaja en penal le asusta a los tribunales de familia. Y los peritos que trabajan solo en familia, le asusta ir a un juicio oral en penal. ¿Ya? Que no son tan distintos. ¿Ya? Porque finalmente, si uno es objetivo e imparcial, no va a mentir en el tribunal, ¿por qué te vas a poner nervioso? ¿Ya? Y si algo no te acuerdas cuando estés en una audiencia, lo dices claramente, o sea, no me acuerdo. ¿Ya? No lo recuerdo lo que usted me está planteando. ¿Ya? Más allá de lo que escribamos en el informe, todo tiene que tener un trasfondo teórico. Yo apuesto a que los informes periciales tienen que tener un análisis desde una perspectiva, ¿ya? Introducir elementos teóricos que permitan, por un lado, triangular. Cuando se habla de triangular de información, uno puede triangular con teoría, uno puede triangular con documentación y con la entrevista, ¿ya? Ahí se triangula. Uno puede, la señora dice que hace poco se le murió su pareja, un hijo, está pasando por un mal momento. Eso te lo relata. Tú ves el certificado de función y puedes tomar la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, que habla del duelo, y puedes triangular, porque da características de alguna etapa del duelo que está viviendo la señora. Y tú lo puedes colocar en el informe, para contextualizarla, ¿ya? Bueno, hay que explicitar los posicionamientos teóricos. Hacen una pregunta acá que sería importante mencionarlo en los informes, los posicionamientos teóricos, citando ahí mismo. Sí hay que citar ahí mismo. Si se pueden colocar elementos textuales de autores, colocarlo también, con las normas APA, ¿ya? De manera de que le dé más peso y sustento a tu informe pericial. Ya, sigo avanzando entonces. Para la construcción del informe pericial, nosotros tenemos que tener un proceso metodológico, utilizar teorías, ¿ya? Técnicas. ¿Y qué técnicas? Por ejemplo, tenemos la entrevista, tenemos la observación, tenemos genograma, tenemos el familiograma, tenemos la visita domiciliaria, tenemos la revisión documental como técnica básica, ¿ya? Para poder construir un informe pericial, como medio de recolección de información además, ¿ya? Tenemos instrumentos que podemos utilizar. Acá en Chile y en otros países también, hay un instrumento que se llama Phase 3, que es un instrumento de autoaplicación, aunque es recomendable aplicarlo uno, que se compone de 20 preguntas, ¿ya?
y te permite distinguir hasta 16 tipos de familia. ¿Ya? Un instrumento bastante bueno para objetivar de qué tipo de familia estamos hablando. ¿Ya? Acá en Chile tenemos la escala de Graffar, que mide el nivel socioeconómico, que seguramente si uno la ve dirá, es súper arcaica, tiene conceptos antiguos, pero aún esa está validada en Chile y yo la ocupo comúnmente en los informes. No hay otro instrumento que mida el nivel socioeconómico a nivel de hogar, ni siquiera el registro social de hogares. ¿Ya? Y tenemos las teorías. ¿Qué teoría me puede servir para elaborar determinado informe? Tenemos distintas teorías. En informe penal, por ejemplo, podemos usar la teoría de Bonta, que habla de riesgo, necesidad y responsabilidad, ¿ya? Que es una manera de abordar la construcción del peritaje. Pero también podemos encontrarnos con casos que se ajusten a otro tipo de teoría, como la teoría del desistimiento, ¿ya? De Farrington. Desde familia podemos ocupar a Erickson con la teoría del ciclo vital individual, podemos ocupar Duval con la teoría del ciclo vital individual, podemos ocupar Minucci con la teoría estructural de la familia, podemos ocupar la teoría de las teorías de vulneración de derechos, ¿ya? De Barudi, de competencias parentales, de resiliencia, Boris Cyrulnik. Podemos ocupar un sinfín de teorías también, ¿ya? Y esas tienen que estar escritas también dentro del procedimiento que utilizamos para la investigación. A partir de todos estos elementos, nosotros construimos el informe pericial, pero no podemos soslayar la necesidad de conocer elementos jurídicos, como la teoría del caso en materias penales, desde la Defensoría, conocer los delitos por los cuales nos piden investigar para acreditar delitos, y conocer las materias de familia, como las que le acabo de nombrar, ¿ya? Tenemos que saber lo que dice la ley, ¿ya? En el caso de penal, por ejemplo, tenemos que saber qué leyes sustitutivas existen y qué requisitos específicos se solicitan para poder acceder a ellas. Tenemos que conocer cuáles son las atenuantes que bajan la gradación de la pena, ¿ya? Para algunos tipos de delitos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo dijo que se llama el instrumento? Phase 3. Ese es el instrumento. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Pregunten. Escríbanlo si no se atreven a hablar. Es importante para la retroalimentación. ¿No hay ninguna pregunta?
Vamos súper bien entonces. ¿Por qué les interesa hacer peritaje? Yo voy a preguntar, ya que ustedes no preguntan, yo voy a preguntar. ¿Por qué quieren hacer peritaje? ¿Qué les llama la atención del mundo del peritaje? La independencia con que uno puede trabajar. Mira, Tania, apareció Tania. Respecto a la extensión que preguntan del informe, antes de responderle a Tania, la extensión, si es largo, corto, no lo van a pesar en el tribunal, ¿ya? Hay distintas visiones, ¿ya? Hay visiones que plantean que no hay que escribir mucho en el informe porque al fin y al cabo uno lo va a ir a defender al tribunal, ¿ya? Y hay visiones que plantean de que todo lo que está escrito en el informe uno puede responder, ¿ya? Ahora mi visión es que uno debiese escribir con un doble objetivo, ¿ya? Y ahí va a depender qué tan extenso, largo, corto sea el informe, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, el objetivo es responder lo que el tribunal pregunta, como un objetivo que siempre tiene que estar. Pero el otro objetivo es aportar con mi mirada a que el juez, el abogado, las partes que estén en conflicto, digamos, en familia o en penal, comprendan a ese otro, ¿ya? Por lo tanto, tengo que escribir lo suficiente para generar cierta convicción de quién es el otro, ¿ya? Por una parte, en familia, cuando uno le hace a ambas partes el informe, permite que ese informe, si uno, las partes van a tener acceso a ese informe, por lo tanto, si uno escribe el informe buscando ciertos puntos en común, ciertos puntos, digamos, va a permitir que las partes tengan un acercamiento y lleguen a una conciliación, con lo cual no defiendo el informe. Cuando el tribunal siempre va a llamar a conciliación, tanto en la primera audiencia cuando se piden las pruebas, digamos, como en la audiencia de juicio. Si está el informe ahí, aquí en Chile por lo menos existe la figura del consejero técnico, que es el trabajador social, ¿ya? Que es trabajador social o psicólogo, digamos, pero tiene acercamiento con nosotros. Por lo tanto, ellos ven el informe antes y ellos negocian con las partes antes de entrar a juicio para llegar a un acuerdo. Entonces, el informe tiene que tener como un doble objetivo, una, que se comprenda la situación que cada uno esté viviendo, porque estamos hablando de personas adultas que están en conflicto grave, ¿ya? Por lo tanto, si hay un modo de acercarlos a alguna posición un poco más flexible, sobre todo pensando que la mayoría fueron personas que vivieron juntos, digamos. O sea, vivieron juntos, se separaron y entraron en un conflicto, pero cosas similares tienen. Podrían llegar a algún acuerdo, ¿ya? Voy a ver, ¿qué más? En el tribunal no puedo defender nada más de lo que haya escrito. En algunos sí, ¿ya? En algunos sí. Por ejemplo, en penal tiene que estar todo escrito, si no podéis responder algo que no esté escrito, digamos, ¿ya? Excepto preguntas que no sean respecto a lo que aparece en el informe, ¿ya? Uno puede explicar cosas que están en el informe y que no están escritas, ¿ya?
pero si te preguntan esas cosas. Por eso, por ejemplo, bueno, después vamos a hablar de la defensa, pero acuérdenme de lo que me estaban diciendo. A ver. La independencia con la que uno puede trabajar. Sí, es bastante interesante el poder ser independiente. Yo llevo alrededor de 2 años independiente, completamente independiente, ¿ya? Pero esta pandemia me dejó medio escuálido, digamos, ¿ya? No se esperaba. Ser independiente igual es bueno porque uno tiene su horario, uno... el problema son que no todos los meses te llegan una cantidad de pericia como para tener un gran sueldo, digamos, ¿ya? Ahora, la gente que trabaja en regiones igual debe ser más difícil, ¿ya? Yo trabajo en Santiago haciendo peritaje, ¿ya? Y ahí sí llegan hartos, ¿ya? En un año yo llegué a hacer 54, que los conté. 54 peritajes de solo familia, sin contar los penales, ¿ya? Igual es harto. Pero si tú lo haces bien, ese abogado te recomienda a otro abogado, ¿ya? Hasta el cliente te puede recomendar a otro cliente, ¿ya? Eso me ha pasado. Trabajo en otra área, estoy explorando otras alternativas. Es una buena alternativa, Andrea. Sí, es buena. Yo creo que tiene un grado de satisfacción súper grande, ¿ya? Si me preguntan a mí, yo creo que nunca, en todos mis años de trabajo, me he sentido tan reconocido como en los tribunales, ¿ya? Te reconocen y te respetan los jueces, te reconocen y te respetan los consejeros técnicos, te reconocen y te respetan los abogados, ¿ya? Por lo tanto, hay un reconocimiento a tu labor, independiente que a lo mejor tú no diste, como te dije, no fue favorable a tu cliente, igual te respetan, digamos, ¿ya? Por lo tanto, es una labor de gran satisfacción. Y en penal igual es de gran satisfacción, pues la gente igual te da la gracia, porque las personas salen en alguna medida sustitutiva, ¿ya? Por lo tanto, sí tiene una gran satisfacción para el desarrollo personal, profesional. Siempre tenéis que estar estudiando, buscando literatura, viendo cómo hacer más firme y más consistente el informe, ¿ya? Cuestión que en ningún trabajo yo me he sentido así de reconocido, ¿ya? En ninguno. Soy recién egresada. Soy recién egresada y estoy viendo para qué lado irme en el mediano plazo. En la U tomé un electivo de pericia y me pareció interesante. Mira, Catalina, igual de repente los DAM, no sé si eres de Chile, pero hay unos centros que hacen informes periciales y contratan a gente externa. Pagan muy mal, pero como para hacer experiencia, para foguearte en haciendo informes, yo creo que es una buena alternativa. Pagan alrededor de 25.000 pesos por informe, 30 máximo, ¿ya? Pero no es tan... Es una buena forma de iniciar. La Patricia Rojas está estudiando. Yo insisto, el ser perito es una labor que te permite vivir, ¿ya? No te vas a hacer millonaria en esto, pero tampoco vas a depender de un trabajo, ¿ya? No te amarra un trabajo fijo, no tienes un horario de lunes a viernes de las 9 hasta las 6 de la tarde, que a lo mejor no es tanto, pero cuando van pasando los años, eso se va volviendo pesado. Levantarse todos los días a la misma hora, ¿ya? Aunque en tribunales de repente, no sé, me toca ir a Colina, y igual tengo que levantarme como a las 6 de la mañana para llegar a la hora, ¿ya? Pero son detalles, a veces pasa, ¿ya?
Aparte que, por ejemplo, yo cuando voy a audiencia, termino la audiencia y me relajo ese día. ¿Ya? Es lo único que hice. ¿Ya? Las visitas las hago todas juntas. Si tengo hartas causas, las trato de hacer todas en un día. ¿Ya? Y ahí desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche puedo andar trabajando. En el área de familia, ¿cuánto cancelan por el peritaje? Ay, Marcela, te estás perdiendo dinero tú. Mira, les voy a decir cuánto más o menos pagan en penal para que se hagan una idea. Están pagando 60.000 pesos en este tiempo. Hace 2 años atrás pagaban 80.000. Pero con el gobierno redujeron el presupuesto de la Defensoría y están pagando menos. ¿Ya? Pero estamos hablando de 60.000 y que hay que descontar el impuesto. ¿Ya? Que alrededor de un 11 y tanto, 5 hoy día. Por lo tanto, por un peritaje penal, 50.000 pesos, que incluye visita domiciliaria, visita a la cárcel, elaborar el informe. A lo mejor no hay que ir a defenderlo, pero si lo va a defender son como 10.000 pesos más. Ya tampoco es tanta la diferencia. En familia, por un peritaje, por uno, 200.000 pesos. Por dos, el doble. Y ese es el precio más bajo. ¿Ya? Yo partí cobrando 150, como el precio más bajo para ampliar la cartera de clientes. Pero hoy día estoy en 200, el más bajo. Pero he cobrado, no sé, 500, 600 por dos. ¿Ya? Por lo tanto, familia sí permite que te haya ingresos, digamos. ¿Ya? Más que suficiente. Además, en penal, uno como privado en penal, también yo cobro menos de 200, no cobro. ¿Ya? Por lo tanto, igual. Y penal tiene menos trabajo que familia. Para los que se asustan con penal, familia es más trabajo que penal. Porque en penal, por ejemplo, el informe es bueno, tiene una cantidad de hojas igual considerable, 3, 20 hojas, 18, ¿ya? Pero implica la entrevista en penal, la entrevista con la familia, construye el informe, pero no tienes que revisar carpetas tremendas que en familia tienes que revisar, pues, con los gastos, los ingresos, los egresos, que se vuelve a veces maratónico un informe. Por lo tanto, te recomiendo irte a familia. Te inscribes como perito a nivel nacional, llegué tarde, me equivoqué de hora, no sé si ya hablaron de eso. No hablamos de eso. No, uno se inscribe de acuerdo a la dirección, pero uno puede postular a todas las cortes. Yo postulé a todas las cortes del país este año, el año pasado. Se inscribe uno cada 2 años. ¿Ya? Para adquirir conocimientos previamente se puede aportar lo otro. Yo creo que los trabajadores sociales, al menos en Chile, somos un aporte para los tribunales. Nosotros teníamos, desde el año 62 teníamos puestos en el trabajo en el Poder Judicial. ¿Ya? Se abrieron las primeras plazas en el año 62 y colaboramos con los tribunales desde el año 32, ¿ya? Con la ley de menores que salió en esos años, ¿ya? O sea, tenemos una experiencia única. Somos reconocidos los tribunales, digamos, ¿ya? Por lo tanto, el aporte sí es sustancioso. Y en otros países, donde estos cambios están ocurriendo ahora, no tienen este nivel de reconocimiento de los tribunales del ámbito familia, como es México, por ejemplo, tienen que ganarse ese espacio, ¿ya? Y tienen que ganárselo con profesionalismo, ampliando cada vez más nuestro radio de acción.
porque nosotros podemos asesorar a los jueces, como ocurre en Chile con los consejeros técnicos. Sí, soy chilena, DAM. Diagnóstico ambulatorio, eso significa DAM. Son de la red Sename. ¿En qué lugar? No sé quién pregunta en qué lugar. Mucha plata. Sí, se gana, no es malo. ¿Entre una de familia, cuidado personal? Sí, también te pueden pedir cuidado personal, Dani. Ni comparado con los penales, se hacen contratos bianuales en familia. Ahora viene el bien 2021. Sí. El próximo año se abre concurso para tribunales de familia. ¿O no? No, pues este año. Este año se abre. En agosto. No, pues el próximo año. No, el próximo año. Entre julio y agosto del próximo año uno se tiene que inscribir. A ver. No se escuchó el comentario, pregunta a lo que se refiere ahora. ¿La puede leer despacio, por Buenas tardes, me interesa constancia. Al final escriban los datos para la constancia, por favor, si no se nos van a perder. No piden una formación especial, solo con el título de trabajador social y 5 años de experiencia. Pero insisto, la formación igual es importante, ¿ya? Ya, vamos a continuar. La constancia, al final, cuando terminemos, nosotros dijimos, ya, terminamos, ahí escriben su nombre y su correo y nosotros les vamos a mandar el procedimiento a seguir para la constancia. Sigamos, me queda poquito. La necesidad de prepararse. ¿Por qué es importante prepararse para la construcción y la defensa del peritaje? Yo creo que lo más importante, porque uno puede hacer informe y escribirlo, insisto, y enviarlo a los tribunales y ningún problema, ¿ya? Si lo encuentran bueno o malo, no es un problema. El problema es que uno tiene que ir a defender el informe. Y entramos a lo que es la declaración del perito, ¿ya? Por lo tanto, uno al ir a defender el peritaje, o uno lo van a interrogar y lo van a contrainterrogar, ¿ya? Siguiendo la regla general, sigue la regla de la prueba testimonial, digamos. Cuando un testigo pasa, es interrogado por la parte que lo presenta y posteriormente por la parte que contraria, ¿ya? Interrogatorio se le llama a la parte que está al que te presenta como perito. Uno cuando va a una audiencia, uno entra cuando le piden que entre, ¿ya? Uno no está con todas las personas juntas en la audiencia. Uno espera afuera. Y uno espera afuera y empieza a repasar el informe para que no se te olviden cosas. Muchas personas o peritos llegan a la audiencia afuera y están con un destacador, subrayando lo más importante del informe, le dan vuelta a la hoja, ¿ya? Pero yo no lo encuentro muy recomendable. Ahora, en familia, que es distinto penal, en la declaración, en el sentido que en familia, hoy día, se puede entrar con el informe, ¿ya? Antiguamente no se podía entrar con el informe y uno tenía que como aprenderse los elementos principales, ¿ya? Como de memoria. Pero hoy día se permite que uno pueda entrar con el informe. En penal no se permite entrar con ningún documento en la mano, ninguno. Por lo tanto, ahí sí hay que saberse los elementos más importantes del informe. Como uno lo hizo, uno se va a acordar de la historia de la persona que le hizo el peritaje. Siempre y cuando
no haya pasado mucho tiempo entre el momento en que escribes el informe y el momento que tú defiendes el informe. En familia pasa lo mismo en todo caso, ¿ya? Que si bien uno repasa el informe antes, hay muchas cosas que se te pueden olvidar cuando pasa mucho tiempo, ¿ya? Por eso yo lo que sugiero, sobre todo en familia, es que en la conclusión uno haga un resumen del informe, ¿ya? Cosa de estar mirando solo la conclusión, ¿ya? Como para guiarte al momento de exponer. En la fase del interrogatorio, lo que va a buscar el abogado de tu parte, y generalmente uno se pone de acuerdo afuera de la audiencia con él, algunos piden reuniones, ¿ya? Pero yo generalmente me junto afuera de la audiencia. Yo llego 1 hora antes de la audiencia, siempre. Excepto en Colina, que llegué media hora antes, ¿no? Que era muy lejos. ¿Ya? El abogado generalmente te pregunta, ¿ya qué te pregunto? A mí al menos me preguntan eso. Ya, pregúntame mi calificación, qué grados tengo, qué es lo que hago, a qué me dedico, cuánto informe he hecho, cuánta audiencia he asistido, ese tipo de preguntas, ¿ya? Porque lo que busca el interrogatorio es la calificación del perito, ¿ya? Que dé confianza al tribunal, ¿ya? Las preguntas, otras preguntas que al abogado uno debiese darle, sobre todo es respecto a las debilidades que puede tener tu informe, ¿ya? O sea, si tiene debilidades tu informe, tú eso tenés que decirle a tu abogado que te pregunte. ¿Por qué? Porque si él te preguntó por qué hay una incoherencia respecto a que dice niña en el informe, pero estamos hablando de un niño, tú le puedes decir, ah, es que hubo un problema de tipeo, ¿ya? Es mejor que te lo pregunte él a que te lo pregunte la parte contraria, ¿ya? Porque el contrainterrogatorio, el abogado, ¿qué va a buscar? Poner a prueba tu idoneidad y credibilidad. Por lo tanto, va a dar cuenta de todas las debilidades de tu informe, ¿ya? Y por ahí va a buscar que tú te contradigas o que no tengas respuesta, ¿ya? Por eso es importante saber lo que te tiene que preguntar tu abogado. Hasta ahí llega la presentación. La voy a sacar. Ahí está. Ya. Veamos qué preguntáis. ¿Los informes siempre deben llevar conclusión? Siempre tienen que llevar conclusión. Siempre. Porque si no, no tiene los requisitos para hacer un informe pericial, ¿ya? Tiene que llevar conclusión, que es la respuesta a las preguntas que te hace el tribunal. ¿Revisa los informes antes con los abogados de las causas? ¿Antes? No. Generalmente el día de la audiencia nos juntamos afuera de la audiencia y conversamos de los elementos, ¿ya? Hay algunos abogados que de repente te piden como que juntémonos el tal día para poder revisar el informe juntos. Pues yo generalmente no voy a esa reunión porque no está dentro del gasto. Yo cuando digo cobro tanto es por la visita, por ir al tribunal, por hacer el informe, pero ya juntarse con el abogado ya es otro costo, digamos, por el tiempo que involucra. ¿Habitualmente es convocado a audiencia más allá de la presentación del informe? No. Uno va solamente a presentar el informe, a defenderlo y nada más.
¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Pregunten, aprovechen. Yo hago un curso que terminamos la semana pasada, un curso de familia de compensación económica en ese tema, donde hacíamos 1 hora cada vez. ¿Ya? La primera vez estuvieron calladitos. La segunda vez se nos hizo poco la hora. ¿Ya? Aprovechen de preguntar porque aquí pueden salir muchas dudas, muchas dudas. Ahí veo algunas preguntas. ¿Cancelan aparte por defender un informe en juzgado? No, uno lo cobra. Por ejemplo, yo digo, yo cobro 200.000 pesos por informe. 200.000 pesos chilenos, estamos hablando de alrededor de 6.000 pesos mexicanos aproximadamente, 7.000 pesos mexicanos. ¿Ya? Como 6.000 pesos mexicanos. Yo les digo, cobro 200. E incluye visita domiciliaria, entrevista semiestructurada, aplicación de instrumentos y asistencia a una audiencia. ¿Ya? Y me dicen, pero ¿cuánto cobraría si no hay que ir a la audiencia? No, yo cobro lo mismo, la primera audiencia gratis. ¿Ya? Por lo tanto, si yo voy a la audiencia y se suspende la audiencia por ABC motivo, y yo tengo que volver a ir, me lo tienen que pagar aparte. Y cobro 1/3 del valor del peritaje. ¿Ya? Es decir, entre 70 a 100.000 pesos. Solo para ir. Y lo pagan. Y lo paga la gente, lo paga. A veces cuesta, pero lo pagan. ¿Ya? Porque si no lo pagan, ellos arriesgan de que yo vaya a la audiencia y no me prepare para la audiencia. ¿Ya? Por lo tanto, pero generalmente nunca he tenido un conflicto con eso. Lo pagan, porque uno entiende que es el tiempo de uno. ¿Ya? ¿Es correcto que en una audiencia preguntan tu grado? Mira, el tribunal no lo pregunta, pero tu abogado, tú le puedes hacer que te lo pregunte. Si no te lo pregunta tu abogado, te lo va a preguntar la parte contraria, digamos, para buscar debilidades en tus capacidades. Pero aunque tú le digas, no, solamente soy asistente social, ¿ya? No te inhabilita, ¿ya? Para estar ahí, digamos. De hecho, más encima no te puede hacer preguntas, como por ejemplo, que una vez un abogado me decía, pero usted con el título de asistente social nomás puede estar aquí. Así me preguntó. Y el tribunal le dijo, no se pueden hacer preguntas para inhabilitar al perito, porque él está inscrito en la corte. Y eso significa que tiene más de 5 años de experiencia, ya pasó como dije, un filtro, por lo tanto, esa pregunta está fuera de lugar. O sea, el juez lo defiende a uno. ¿Ya? O sea, tú puede ser tu primer informe en tribunales, puedes haber egresado incluso el año anterior, pero tu título te habilita. ¿Ya? ¿Cómo salir bien librada del abogado? ¿Cómo salir bien librada? Siempre diciendo la verdad. Y nada más que la verdad. Por ejemplo, una vez me preguntaron, y no se me va a olvidar nunca qué respuesta tenía que haber dado, porque salí de la audiencia y dije, esto tenía que haber respondido. Me preguntaron, bueno, era un hombre que estaba en una pensión de alimentos. Él estaba pidiendo rebaja, ¿ya? Había sido famoso en la tele, entonces pagaba mucho. Pero ya no era famoso en la tele y ahí andaba
con las chauchas, digamos, ¿no? Moviéndose aquí y allá. Entonces, me preguntaron, ¿y usted revisó la cartola de la cuenta corriente de la pequeña empresa que él tiene? Porque tenía una pequeña empresa. Pero a mí jamás se me pasó por la mente que podía tener una cuenta corriente de la empresa. Porque era una empresa chica, po. Pero tenía, po. Y yo no me di cuenta. Entonces yo le dije, no revisé la cartola de la cuenta corriente de la empresa. Ah, ya me dijo. Y ese fue un error mío. ¿Ya? Cuando salí de la audiencia, me dije, tenía que haberle respondido de que yo no era un perito contable. Por lo tanto, aunque viera la cartola de la cuenta corriente, no iba a entenderla. Eso tenía que haberle respondido. Pero uno piensa la respuesta después. La única forma es a través de la experiencia, ¿ya? A través del fogueo, digamos, de ir a audiencia, equivocarte, tú sales, reflexiones, no se te olvida nunca más en lo que te equivocaste, ¿ya? Y sobre el tiempo que lleva laborando en ciertas instituciones, ¿qué pasa con el tiempo que lleva? También sirve, po. Si uno quiere decir en la audiencia que uno trabajó tantos años en tal cosa, uno lo puede plantear, ¿ya? Pero uno se lo pregunta al abogado, es mejor que nada, que el abogado te pregunte, ¿ya? Por ejemplo, en las causas que son de cuidado personal, cuidado de relación directa y regular, yo le digo a mi abogado que me pregunte respecto a dónde trabajé, porque haber trabajado en la red Sename más de 15 años, te da algo de peso, digamos, algo sabes del enfoque de derecho, ¿ya? Que una persona que no ha trabajado en ese ámbito no manejaría tanto. ¿Qué pasa cuando uno toma un caso que cuando lo realiza se da cuenta que la persona que lo contrató es culpable? Si la persona se verá afectada, ella misma le está pagando. En estos casos, ¿cómo usted lo ha tratado? Ahí no entiendo esa pregunta bien. Eso quiere decir que en caso penal, ¿ya? Por ejemplo, en caso penal, la mayoría de las veces los cabros son culpables, pero a mí no me piden acreditar delito o acreditar que no cometió el delito. A mí me piden acreditar arraigo y las posibilidades que tiene de cumplir una pena sustitutiva distinta a la privación de libertad. ¿Ya? Por lo tanto, en eso me enfoco yo. Que no tenga factores de riesgo que impliquen que podría reincidir. Que cuente con una familia estable, que cuente con trabajo o con posibilidades de trabajo. ¿Ya? En esas cosas me fijo, digamos. Generalmente la gente que está imputada por un delito es culpable, pero también me he encontrado con gente inocente, ¿ya? O sea, no se va a ver afectado, porque a mí no me piden acreditar delito. ¿Esos rangos de precio están establecidos en alguna parte? Mira, el Colegio de Asistentes Sociales plantea, la Provincial de Concepción por lo menos, plantea que son 6 UF, un informe pericial, y el doble si hay que defenderlo. Por lo tanto, anda alrededor de los 300.000 pesos. ¿Ya? ¿Qué no más debe ir incluido en el informe cuando se trata de un caso de violencia de género, abuso sexual? Yo no me manejo mucho en ese tema del abuso sexual porque no trabajo para la víctima. Pero tiene que ir, por ejemplo, elementos teóricos, ¿ya? Y redactados de manera coherente. Eso tiene que ir. Hay que manejar ciertas teorías del abuso sexual, ¿ya? Pero yo por lo menos no trabajo para la fiscalía. Ni violencia de género, ni... Podría hacerlo, pero no lo he hecho. Si me tocara hacerlo, me prepararía para eso. Y no lo podría estar enseñando si todavía no lo hago.
¿Siempre hay que poner los informes de juzgados de familia? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Nunca, nunca me han eximido. He ido y no he entrado, porque llegan a acuerdos, pero nunca me han eximido de una audiencia. Nunca, jamás. Con grado se refiere a título, postítulo, a título. El grado es el título. De hecho, si me preguntaran, yo no tengo el grado licenciado en trabajo social. Yo soy asistente social. Porque no hice la licenciatura del lado de concept. Me fui antes. Quería comentar, soy de Colombia, en mi caso personal, hasta hace poco conocí de este ámbito de la profesión y me ha parecido interesante. Desconozco si existe ubicación de acompañamiento, como en el caso de Chile, en los juzgados. Ah, ya. Yo tampoco sé si en Colombia existe lo mismo que acá. Buenas noches, sé que no existe un formato especial, pero ¿usted tiene alguna estructura, alguna guía? Mira, yo hago cursos, estoy haciendo unos cursos que inventamos para estos tiempos de pandemia, que son de 8 horas, donde se analiza un caso en particular respecto a familia y a un tema específico de familia, ¿ya? Y ahí envío formatos, digamos. Ahora, si ustedes buscan un grupo que se llama, un grupo TS Consultora, tengo un Drive Google con formatos antiguos, ¿ya? Yo trabajo en un centro de ejecución de medidas para adolescentes. Los trabajadores sociales de dicha institución elaboran un informe de estudio socioeconómico, socioambiental, acudimos a audiencia. Más sin embargo, no son remuneradas. ¿Podríamos cobrar este informe? Depende. Pensemos que los tribunales a los funcionarios públicos les puede pedir un informe pericial, ¿ya? Donde estén trabajando, en cualquier lugar que estén trabajando, les pueden pedir un informe pericial, ¿ya? Aunque no sepan hacerlo. Y no son pagados, ¿ya? Para alguien que pregunta aquí que trabaja en un centro de ejecución de medidas para adolescentes, los trabajadores sociales hacen informes sociales, socioeconómicos, socioambiental y acuden a la audiencia. Que la grabación de la audiencia quedará grabada para nosotros. Para ir mejorando, nos vamos evaluando nosotros mismos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Yo creo que hay que tener un piso. Y el piso son las 6 UF que dice el Colegio de Asistentes Sociales. Yo creo que ese es el piso que uno podría poner. Que el 6 UF igual no es mucho. ¿Mm? Yo creo que uno siempre tiene que irse como especializando y estudiando, digamos, ¿ya? En ese sentido, uno debiese repasar a algunos autores, Minuchin, la teoría sistémica de familia, ¿ya? Porque uno debiese tener una capacidad de diagnóstico rápido, ¿ya? Mientras más elementos tú puedas incorporar, permite una visión mucho más completa de las personas, y si va con sustento teórico, mucho mejor, ¿ya? Las recomendaciones para empezar es empezar primero que nada a buscar alguien que te pida un informe, digamos. Los que estén haciendo informes sociales, por ejemplo, empiecen a hacerlo utilizando procedimientos metodológicos más rigurosos e incorporarlos en los informes, como las técnicas, la metodología, la teoría, buscar teoría, incluirla en esos informes,
porque eso les va a ayudar harto para los informes periciales. Sí, se pueden llevar los informes a los tribunales. Uy, uno se olvida de todos los autores. A mí me daba vergüenza estar en el tribunal sin acordarme de ningún autor cuando me preguntaban. Pero la vergüenza se pasa y la experiencia queda. Y ahí uno se da cuenta que tiene que estudiar. ¿Qué teoría nos recomiendas? Minuchin, ya lo dije, el ciclo vital individual, ciclo vital familiar, la resiliencia desde el punto de vista de Boris Cyrulnik, Papenal, el modelo de riesgo, necesidad, respuesta, digo, riesgo, necesidad, responsabilidad, ¿ya? La teoría del desistimiento de Farrington. ¿Qué otras teorías? La teoría del duelo, la teoría de la resiliencia familiar, de Delage, se escribe Delage. ¿Estamos terminando entonces? ¿No hay más preguntas? Sí, pues la OPD hace puro informe al tribunal, aunque su origen era que no judicializara nada. En la página me la como perito. Oh, se solicitan un montón de documentación, sí que hay que estar atento porque hay que juntarla. Ahora, ¿qué tan complejos son? No lo sé. Yo insisto, no son complejos los informes. Si hay experiencia en informes sociales similares, ¿ya? Con la diferencia en que uno tiene que responder la pregunta jurídica, digamos, la pregunta que te hacen. Y hay que saber algo de derecho. No, no solicitan capacitaciones, así que tranquilo. No solicitan capacitaciones. Sí hay que tener más de 5 años de ejercicio profesional. La lidera evitar la judicialización. Sí, pero no. ¿Qué curso nos recomienda? Pero si eso tienen que decir, pues. ¿Qué curso? Nosotros tenemos una gran cantidad de cursos. Tenemos que hacernos propaganda, ¿no es cierto? Nosotros les vamos a mandar información a los correos, chiquillos, de los cursos que estamos iniciando. Los cursos que estamos haciendo de 8 horas, que se hacen de lunes a martes, y los sábados, hay uno que es el sábado empieza uno, es de penal. Después vamos a hacer uno de familia, de cuidado personal, de familia, relación directa y regular, de familia, pensión de alimentos, de familia, compensación económica, que son los que más me piden, ¿ya? Esos valen 15.000 pesos, un precio súper adecuado, que está planteado en términos de, por la solidaridad, digamos, con la contingencia que estamos ocurriendo con la pandemia, ¿ya? Esos cursos regularmente presenciales valían 50. Sí, la gente puede asistir siendo estudiante. Tenemos un curso que es de diagnóstico en contexto judicial, donde vemos un sinfín de elementos teóricos y herramientas para poder diagnosticar, que nos sirve para el peritaje, así como para otras materias, para procesos de intervención incluso. Y vamos a hacer un diplomado que también va a tener un precio bastante accesible, con posibilidad de pago en cuotas, con un equipo tremendo de México y de Chile. Sí, la modalidad es la misma. Es la misma. Ahora sí,
Bueno, más adelante vamos a darle a conocer el diplomado de peritaje que yo creo que aseguramos que las personas que hagan ese diplomado van a salir saliendo haciendo informes de peritaje en las distintas materias y en temas de abuso sexual igual, ¿ya? Y de competencias parentales. Va a ser un curso bastante completo con elementos del derecho, todo. Yo creo que ese va a estar bastante interesante los elementos y contenido. Ah, qué bueno. Sí, tenemos un enfoque bastante interesante, Marcela, respecto al penal. Bastante interesante, te va a gustar. Bueno, el diplomado en plata de a dónde. El diplomado va a ser bastante accesible, económico. ¿No? Un diplomado vale alrededor de 600, 800.000 pesos. Y que no tiene la cantidad de horas que tiene este, que tiene más de 200 horas. ¿Ya? Y va a estar como a la mitad de precio de lo que estoy diciendo. Por el tema de la contingencia. Y el hecho que sea virtual, digamos. Que implica menos gasto, no hay que arrendar locales, que eso es lo que más encarece los cursos. Okay. Yo me despido para los que quieran, la constancia, anoten su nombre y su correo, ahora en adelante, para que puedan mandarle un correo a nosotros con los pasos a seguir. Yo me despido. Okay. Chao. Un abrazo a la Andrea, a la Tania, que eran compañeras mías en la universidad. Para ti, Osvaldo, muchas gracias. Que estén bien, un abrazo. Chao, chao. Bueno, ya Chao, Andrea. Puse ahí en el chat. Bueno, primero pues agradecerles su asistencia y quienes estén interesados en el certificado o constancia, como le llamamos en México, por favor en el chat registren el país desde en donde están, su nombre completo como aparecer en su certificado, si desean que aparezca TS, hay quienes que desean que aparezca LTS o LIG-TS, y el nombre completo como quieren que aparezca, y su correo electrónico, y les vamos a enviar ahí a su correo pues los pasos a seguir, básicamente, que es que hagan el depósito de una cuota como de recuperación, digamos, y a partir de que ustedes manden ese correo con el comprobante de pago, máximo en 10 días les llegará su certificado o constancia. Y también, pues bueno, les vamos a hacer llegar la información de los cursos que les comentó el maestro Osvaldo, que es lo que tenemos en puerta. Bueno, este sábado y el lunes empezamos el curso de metodología para la elaboración de peritaje social en materia penal, y se va a revisar el caso a partir de un caso práctico de un imputado, porque es desde la Defensoría, pues se va a ir revisando la metodología y por supuesto las teorías y instrumentos a partir de los que se hizo ese informe. Empezamos, les decía, este sábado y el sábado 8, y también tenemos modalidad de lunes a jueves, que empezamos el lunes 3 y terminamos el jueves 13. Es decir, tendrían mañana para inscribirse los que quieran empezar en horario de fines de semana, y los que quieran empezar el lunes, pues tienen hasta el sábado para inscribirse. Les vamos a
Y los otros que les comentaba es el de diagnóstico y el diplomado. También les haremos llegar la información. Y bueno, vamos a dejar aquí la reunión abierta. Solicitan la constancia, ok.